Cuando hoy vemos a Lamine Yamal con la camiseta del Barça, haciendo magia en la banda derecha y dejando boquiabiertos a millones de aficionados en todo el mundo, es fácil olvidar que detrás de esa sonrisa tímida y esos regates imposibles hay una historia de esfuerzo, sacrificio y sueños. Porque el camino de Lamine hasta convertirse en una de las mayores promesas del fútbol mundial no fue sencillo. Es la historia de un niño que nació con un talento especial y que, gracias a su familia, a su constancia y a su amor por el balón, logró abrirse paso desde los campos más humildes hasta el Camp Nou. Lamine Yamal nació en Esplugas de Llobregat, muy cerca de Barcelona, el 13 de julio de 2007. Sus raíces son una mezcla que define su identidad: padre marroquí, madre ecuatoguineana y un corazón que siempre estuvo dividido entre sus orígenes y el barrio humilde en el que creció. Desde pequeñísimo, ya mostraba un vínculo especial con el balón. No eran simples juegos de patio, eran demostraciones de habilidad que sorprendían incluso a quienes no entendían mucho de fútbol. En su infancia, el fútbol era su refugio, su pasión y su manera de expresarse. En el colegio, cuando llegaba la hora del recreo, no había dudas, él iba directo al balón. Los profesores cuentan que destacaba por su agilidad, por esa capacidad innata para driblar a los demás niños con una facilidad que parecía de videojuego. Pero más allá de la técnica, había algo distinto: la mentalidad. Lamine no se conformaba con marcar un gol, quería intentarlo de nuevo, quería probar regates cada vez más complicados, como si cada día fuera un entrenamiento para lo que vendría después. Su familia fue fundamental en este proceso. Sus padres siempre lo apoyaron, conscientes de que tenían en casa a un niño especial. No fue fácil, porque como en tantas historias de jóvenes futbolistas, los recursos eran limitados. Aún así, nunca dejaron que esa dificultad apagara la ilusión de su hijo. En casa, lo animaban, lo llevaban a entrenar, lo acompañaban a partidos y lo empujaban a soñar en grande. Lamine empezó a jugar en equipos pequeños de su barrio, pero muy pronto los ojeadores del Barça pusieron sus ojos en él. El talento era demasiado evidente como para dejarlo pasar. En cuanto pisó las instalaciones de la Masia, los entrenadores entendieron que tenían entre manos a alguien distinto. No era solo que fuera el mejor de su categoría, es que hacía cosas que chicos de su edad ni siquiera imaginaban. Con apenas 7 u 8 años, ya jugaba contra rivales más grandes que él, y aún así se imponía con naturalidad. La velocidad, el regate eléctrico, la visión para dar un pase preciso, todo estaba ahí, pero también esa frescura que solo tienen los niños que disfrutan el fútbol sin pensar en la presión. Poco a poco, Lamine fue escalando en la Masia, dejando atrás cada categoría como quien sube una escalera de 2 en 2 peldaños. El Barça no tardó en darse cuenta de que no podía tratarlo como a un jugador más. En cada entrenamiento, en cada partido, Lamine mostraba cosas que los entrenadores no podían enseñar: intuición, creatividad y, sobre todo, personalidad. Porque lo sorprendente no era solo que jugara bien, sino que siempre pedía la pelota, nunca se escondía. Tenía hambre, quería demostrar. Así empezó la historia del niño de Esplugas que pasó de jugar en el patio de la escuela a convertirse en el diamante más brillante de la Masia. Pero lo mejor estaba por llegar. La llegada de Lamine Yamal a la Masia marcó un antes y un después en su vida. Para un niño de su edad, entrar en la cantera del Barça era como tocar el cielo con las manos, pero también suponía enfrentarse a un mundo mucho más exigente, competitivo y duro. Porque en la Masia no bastaba con ser bueno, había que ser especial cada día, había que destacar en cada entrenamiento y demostrar una madurez impropia de la edad. Y Lamine, contra todo pronóstico, no solo cumplió, sino que superó cualquier expectativa. Desde los primeros entrenamientos dejó claro que era distinto. Mientras muchos niños se quedaban paralizados ante la presión de estar en uno de los mejores centros de formación del mundo, él parecía crecerse. Pedía la pelota en cada jugada, encaraba rivales con naturalidad y jugaba como si el césped de la Ciutat Esportiva fuera el mismo patio del colegio donde empezó. Los entrenadores lo miraban sorprendidos, no entendían cómo alguien tan pequeño podía tener tanto descaro y tanto talento a la vez. En sus primeros partidos oficiales con la Masia, Lamine ya se convirtió en un imán de miradas. No tardó en ser el niño del que hablaban los padres en la grada, el chico diferente al que todos querían ver con el balón en los pies. Los goles, los regates imposibles y esa sonrisa tímida que siempre lo acompañaba empezaron a forjar una leyenda en silencio. Pero no todo fue fácil.
Como cualquier niño prodigio, Lamine tuvo que enfrentarse a obstáculos. La presión de estar en el Barça desde tan joven no es algo que todos puedan soportar. Había entrenamientos duros, viajes constantes, sacrificios que para otros niños eran impensables, dejar de lado cumpleaños, reuniones familiares o salidas con amigos porque el fútbol ocupaba el primer lugar. Y en ese punto, la familia volvió a ser crucial. Su padre y su madre se convirtieron en sus pilares, recordándole que el talento debía ir acompañado de humildad y trabajo. También hubo momentos de frustración. Lesiones pequeñas, partidos en los que las cosas no salían y comparaciones constantes con otros jóvenes talentos que también brillaban en la Masia. Sin embargo, ahí fue donde apareció la verdadera fortaleza de Lamine. Nunca se derrumbó. Siempre respondía con esfuerzo, con ganas de mejorar y con esa mentalidad que parecía decir, voy a demostrar que estoy aquí para quedarme. A medida que pasaban los años, Lamine escalaba categorías a una velocidad de vértigo. Sus entrenadores lo subían constantemente con chicos mayores, porque su nivel estaba por encima de los de su edad. Esa diferencia lo obligó a crecer rápido, a madurar antes que el resto. En poco tiempo, pasó de ser un niño con talento a convertirse en un futbolista de formación que empezaba a sonar fuerte dentro de los pasillos del club. Cada vez que el Barça publicaba imágenes o vídeos de las categorías inferiores, los aficionados preguntaban por él, ¿quién es ese chaval zurdo que rompe cinturas? Y así, poco a poco, Lamine dejó de ser un secreto de la Masia para empezar a convertirse en una promesa reconocida por toda la afición culé. La semilla estaba plantada, y lo que vino después fue un crecimiento meteórico que pocos en la historia del Barça habían experimentado. El salto de Lamine Yamal desde la Masia hacia el primer equipo del Barça fue tan rápido que incluso muchos dentro del club tuvieron que frotarse los ojos. No es normal que un jugador tan joven derribe etapas de formación con tanta naturalidad, pero en su caso parecía inevitable. Cada vez que pisaba el campo en las categorías inferiores, dejaba claro que estaba listo para algo más, y la pregunta ya no era si llegaría al primer equipo, sino cuándo. La oportunidad llegó antes de lo previsto. Con apenas 15 años, Xavi Hernández decidió darle minutos en un partido oficial con el Barça. Un hecho histórico. Lamine se convirtió en el debutante más joven en la historia del club. Aquel día, cuando saltó al césped, muchos no podían creerlo. Era un adolescente que apenas acababa de dejar la escuela y ya estaba vistiendo la camiseta del primer equipo en el Camp Nou. Pero lo más impresionante no fue el dato estadístico, sino la manera en que respondió. No mostró miedo, no se escondió. Pidió la pelota, encaró a rivales mucho más veteranos y dejó jugadas que arrancaron los aplausos de la grada. Esa valentía fue la confirmación de lo que todos intuían. El Barça tenía entre manos a un diamante único. Desde ese momento, la prensa, los aficionados y hasta jugadores de otros equipos comenzaron a hablar de él como el futuro inmediato del club. El proceso de adaptación, que suele ser complicado para muchos jóvenes, en su caso fue casi inexistente. Lamine parecía nacido para jugar en el Barça. Su estilo encajaba perfectamente con el ADN culé: desborde, creatividad, visión de juego y capacidad para decidir partidos en momentos clave. Los entrenadores lo sabían y lo fueron llevando con cuidado, pero también conscientes de que su talento no podía quedar escondido mucho tiempo. Esa irrupción tan temprana también trajo consigo un reto enorme: la gestión de la presión mediática. Porque pasar de ser un chico anónimo en la Masia a salir en portadas de periódicos internacionales en cuestión de meses no es algo sencillo. Y, sin embargo, Lamine lo afrontó con una calma sorprendente. Con 15 años ya hablaba como si fuera un profesional experimentado, siempre con humildad, siempre agradeciendo a su familia y recordando que lo importante era trabajar día a día. Lo que empezó como un debut anecdótico se convirtió en una realidad. Lamine Yamal estaba llamado a formar parte del primer equipo del Barça de manera regular. Su talento, su madurez y su capacidad para marcar diferencias eran demasiado evidentes como para postergarlo. A partir de ahí, cada partido suyo fue seguido con lupa. Cada regate, cada asistencia, cada decisión con el balón era analizada por aficionados y expertos. Y lo más sorprendente es que, en lugar de venirse abajo, Lamine parecía crecer con cada crítica, con cada elogio y con cada reto. Era la confirmación de que lo que había empezado en Esplugas, en los patios de colegio y en las calles con amigos, ya había alcanzado el escenario más grande, el Camp Nou y el fútbol de élite.
La consolidación de Lamine Yamal en el primer equipo del Barça no ha sido casualidad ni cuestión de suerte. Ha sido el resultado de un talento fuera de lo común acompañado de trabajo, disciplina y una personalidad que parece inmune a la presión. Desde sus primeras apariciones, quedó claro que no era un simple niño prodigio de esos que aparecen un día y se desvanecen al siguiente. No, Lamine tenía algo más, una capacidad para decidir partidos y un impacto inmediato que incluso leyendas del club tardaron años en conseguir. La afición lo adoptó desde el primer minuto. Cada vez que Lamine saltaba al campo, el Camp Nou se encendía con ilusión, porque sabían que en cualquier jugada podía pasar algo diferente. Ese tipo de magia solo lo tienen los elegidos, los jugadores capaces de levantar a la grada con un regate, un pase filtrado o una jugada que nadie espera. Y lo mejor de todo es que lo hacía con naturalidad, como si fuera lo más sencillo del mundo. Las comparaciones no tardaron en llegar. Muchos lo relacionaron con Messi, por su estilo zurdo, su desparpajo y esa capacidad de inventar en espacios reducidos. Otros lo compararon con Ansu Fati en sus inicios, recordando el impacto inmediato de ambos en el primer equipo. Incluso hubo voces que pidieron calma, recordando que cada jugador tiene su propio camino. Pero lo que nadie podía negar era la sensación de estar presenciando el nacimiento de una nueva estrella. Dentro del vestuario, Lamine se ganó el respeto muy rápido. Sus compañeros, algunos de ellos campeones del mundo y de Champions, quedaron sorprendidos por su confianza y por la forma en que se desenvolvía sin complejos. No era un chico tímido que se escondía, era alguien que pedía la pelota, que se atrevía a encarar y que, pese a su juventud, asumía responsabilidades en momentos clave. Ese tipo de carácter es lo que separa a los buenos jugadores de los verdaderos cracks. Su impacto no se limitó solo al Barça. La selección española también llamó a su puerta, consciente de que podía perder a un talento generacional si no actuaba rápido. Y lo que sucedió con La Roja fue otro capítulo de película. Lamine debutó con la absoluta batiendo récords de precocidad y lo hizo con gol incluido. El mundo entero se rindió a sus pies, y los titulares internacionales hablaban de él como el nuevo fenómeno del fútbol europeo. Lo más impresionante de todo es que, a pesar de la fama, de las comparaciones y de las luces que lo rodean, Lamine sigue siendo el mismo chico humilde que un día jugaba en Esplugas con una pelota desgastada. Sus entrevistas lo demuestran. Siempre sonríe tímidamente, siempre agradece y siempre recuerda que lo importante es disfrutar del fútbol. Esa mentalidad es lo que lo mantiene con los pies en el suelo en un mundo donde tantos jóvenes se pierden entre la fama y las expectativas. Hoy, Lamine Yamal no es solo una promesa. Es una realidad. Un futbolista que con apenas 16 años ya forma parte del once del Barça y de la selección, y que promete ser uno de los grandes nombres del fútbol mundial en los próximos años. Hablar de Lamine Yamal es hablar del futuro del FC Barcelona, pero también de la esperanza de toda una afición que necesitaba una nueva ilusión. Porque en medio de años difíciles, de problemas económicos, de salidas dolorosas y de una transición complicada, apareció un chico de apenas 16 años capaz de encender de nuevo la llama en el corazón de los culés. Lamine no solo es un jugador talentoso, es un símbolo. Representa la esencia de la Masia, esa cantera que tantas veces ha salvado al Barça y que sigue produciendo futbolistas destinados a marcar época. Representa también el sacrificio de una familia inmigrante que apostó por su hijo y que lo apoyó en cada paso, demostrando que los sueños, por lejanos que parezcan, pueden cumplirse con esfuerzo y constancia. Y, sobre todo, representa el fútbol en estado puro, esa alegría, esa magia y esa capacidad de hacer que la gente se levante del asiento con una simple jugada. El futuro no está escrito y queda mucho camino por recorrer. Lamine tendrá que enfrentarse a lesiones, a la presión mediática, a la exigencia de un club como el Barça y a la responsabilidad de ser un referente desde tan joven. Pero lo que ya ha demostrado es suficiente para confiar en que tiene todo lo necesario para superar cada obstáculo. Porque talento le sobra, carácter también, y el apoyo de millones de culés lo acompañará en cada paso. Hoy, cuando lo vemos vestido de blaugrana, podemos decir sin miedo que estamos ante el inicio de una nueva era. Una era en la que Lamine Yamal será protagonista, en la que sus regates, sus goles y su magia escribirán capítulos inolvidables en la historia del Barça. Y lo mejor de todo es que apenas estamos viendo el comienzo. Ahora te pregunto a ti, culé, ¿crees que Lamine Yamal está destinado a ser el próximo gran ídolo del Barça, al nivel de las leyendas que hicieron historia en el Camp Nou?
Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero leerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like para que sigamos contando historias, análisis y noticias sobre nuestro Barça. Porque el viaje de Lamine Yamal apenas empieza, y aquí lo vamos a vivir juntos, paso a paso.